En principio esto debería ser una clase guiada por las preguntas que tengan ustedes sobre los puntos flojos, digamos, el punto que les haya quedado poco claro. Pero bueno, hago una suerte de presentación general de intencionalidad, ¿sí? Sería el tercer capítulo que vamos a ver. Estamos ya trabajando sobre aspectos particulares de lo que sería la vida mental, digamos, de las personas. Uno puede irse también a pensar en los animales, pero en principio de la psicología humana. Aspectos particulares me refiero porque, bueno, hemos trabajado percepción y ahora intencionalidad. El tema de la conciencia era como más general porque, en principio, todo lo que vamos a trabajar en Galadriel tiene que ver con procesos, estados mentales conscientes, ¿sí? Porque siempre atendemos de modo consciente, percibimos de modo consciente, ¿sí? Recordamos de modo consciente, bueno, todo lo que quieran, ¿sí? Siempre es consciente. Entonces, el primer planteamiento, conciencia, autoconciencia, es más una cuestión general de cómo entienden la conciencia Galadriel o la fenomenología, y ahora vamos a ir como fenómenos psicológicos básicos, en realidad, pero más puntuales, ¿sí? Percepción ya la vimos, intencionalidad es otro. ¿Qué es la intencionalidad? Habría que empezar por ahí. En el PDF mío, ese PDF que yo les subo siempre, está un poco dado vuelta la cosa, como que explico qué es intencionalidad después, porque un poco hace así el texto, pero empecemos mejor a decir qué es la intencionalidad primero. ¿Algunos de ustedes se animan a ayudarme con esto? ¿A qué es la intencionalidad? ¿Les quedó claro qué es lo que es la intencionalidad? Sí, Valentina, no sé si tiene que ver con los temas. Sí. Sí, bueno, yo lo que tengo anotado de intencionalidad, Dale. que es lo que decían en los videos de los prácticos, me parece, es que, bueno, que es un término filosófico que refiere a la propiedad de los estados mentales de ser o dirigirse hacia ciertas situaciones, objetos o ideas del mundo. También es, por ejemplo, desear, sentir, intentar, y siempre son referidos hacia algo. Claro, esos ya son ejemplos. Como decir desear, no puedes desear algo. O sea, no puedes desear sin más. Eso es lo que quise decir. No puedes desear sin más. Yo siempre hago la broma, digamos, de la canción de Sumo, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé si algo, quizás es muy, muy viejo eso para las nuevas generaciones, pero ese Luca Prodan no estaba deseando nada, era otra cosa. ¿Por qué? Porque le faltaba el objeto de su deseo, ¿sí? Y eso es la intencionalidad. El hecho de que su estado mental de deseo, ¿sí?, se refiriera a algo, fuese acerca de algo, lo que estás diciendo vos, ¿no, Valentina? La idea es que para que yo... Lo que diferencia un estado mental de un estado físico, genial. Eso ya es la cuestión más, cómo fue trabajado en filosofía desde el primer momento, desde que se instaló el tema, digamos, ¿sí? Que es Brentano. Brentano explica, digamos, que, o sea, divide el mundo mental del no físico, del físico, disculpen, justamente porque el mundo mental, o la dimensión, digamos, de la existencia, que tiene que ver con los estados mentales, es intencional, tiene esta característica que es ser intencional, ¿sí? Intencional, tengan cuidado, no tiene nada que ver, ojo con eso, con la expresión de sentido común de lo hice intencionadamente o no, lo hice a propósito o no, ¿sí? Que no tenga nada que ver para nada, digamos, pero, o sea, porque, digamos, la acción con alguna intención es justamente, si yo deseo algo, la acción para yo satisfacerlo, bueno, tendrá que ver con que yo lo haga de alguna manera con intención, es decir, a propósito, ¿sí? Yo consigo, no sé, tengo deseo de comer lasaña al mediodía, entonces a propósito voy a hacer, bueno, está bien, tiene algún tipo de conexión la cuestión, pero intencionalidad es un término técnico que no tiene que ver con hacer las cosas a propósito, sino con esto, ¿no? Con que los estados mentales son acerca de algo, refiere a algo, sí, sí, son acerca de algo, refieren a algo, básicamente, ¿sí? Está claro eso, o sea, está perfecto, Valentina, eso diste la definición, digamos, como de manual, y luego diste algunos ejemplos, como desear, recordar, percibir, ¿sí? Siempre uno desea algo, recuerda algo y percibe algo. Eso que nosotros tengamos como esta de alguna manera relación entre estados mentales, o
cerebro, ¿no? Dependiendo de cuál materialista nos querramos poner, cerebro y algún tipo de cosa ahí afuera, ¿sí? Esa capacidad, ¿sí? Que mucha gente va a decir que es la que nos diferencia de muchos animales, bueno, estamos hablando de cosas como muy centrales, es la intencionalidad, ¿sí? Bueno, lo que decía Santiago tiene que ver con, sí, también en contraposición con la extensión, está bien. A ver, lo que decía Santiago tiene que ver con el modo en que Brentano planteó la intencionalidad originalmente, digamos, cómo se ha trabajado en filosofía, y tiene que ver con esta idea de que la marca de lo mental, es decir, aquello que hace que algo sea parte del mundo mental, llamémosle así, y no del mundo físico, es que tenga intencionalidad, es que tenga esta capacidad de referir a algo, ser acerca de algo, ¿sí? Bueno, una vez que más o menos entendimos qué es lo que es la intencionalidad, lo que van a hacer Gallagher y Savy es decirnos cómo ha sido trabajada generalmente la intencionalidad, y ahí viene la crítica, ¿sí? La idea acá es esto, las ciencias cognitivas, la psicología cognitiva, las neurociencias, ¿sí? Y también la filosofía de la mente analítica, es decir, como todo el mundo, tanto filósofos y científicos y científicas que han trabajado el tema, ¿sí? Han optado por la opción de el llamado divide y conquista o divide y vencerás, ¿sí? Es decir, tenemos un problema complejo, para abordar la mente, para explicar la mente humana, tenemos un problema complejo y la solución es desarticularlo, analizar ese problema en aspectos particulares del mismo, ¿sí? De aspectos puntuales de ese problema, ¿sí? Para que el problema grande lo convertamos en un problema más pequeño y de aparte lo vayamos resolviendo, ¿sí? La idea entonces es que nosotros no podemos, más allá que haya un vínculo entre intencionalidad y conciencia, el abordaje estándar, tanto en ciencias como en filosofía, ha sido el de separarlas, ¿sí? Por un lado está la intencionalidad, por otro lado está la conciencia, trabajemos intencionalidad y resolvamos ese tema y luego veamos si podemos hacer algo con el tema de conciencia. Bueno, la idea es que yo puedo trabajar de manera más fácil un problema si es que lo convierto, digamos, en un problema más manejable, ¿sí? Esa sería básicamente la idea. Si ustedes recuerdan, este es un problema que se viene dando siempre aquí, en el texto de Gallagher y Savy. Se viene, una y otra vez lo vamos viendo, porque con el tema de percepción también apareció algo parecido a esto. Por ejemplo, tanto de nuevo científico como en filosofía de la mente, lo que se ha hecho es dividir la percepción, separar la percepción de otros aspectos de la vida mental, ¿sí? Por ejemplo, la acción, ¿sí? Una cosa es el sistema motor, una cosa es la motricidad, la acción, ¿sí? Y otra cosa es la percepción, ¿sí? Una cosa es como yo recibo estímulos bueno, visuales, auditivos, lo que sea, del medio, y otra cosa como respondo a nivel físico, justamente se me aproxima un objeto contundente, una piedra, y bueno, la veo, y esa es percepción, y luego todo lo que tenga que ver con que yo me corro para que no me impacte es otro tema, ¿sí? Y en la crítica justamente de la teoría enactiva de la percepción, yo espero que todo esto no sea chino para ustedes, porque esto ya más o menos deberían manejarlo, ¿sí? La crítica es, no se puede dividir de esa manera esos dos aspectos, percepción y acción. Percepción y acción están muy interrelacionadas, ¿sí? Como, no solamente interrelacionadas como porque hay interacción, en el sentido de que, nada, percibo y luego, dado que percibo y lo veo como algo peligroso, me corro, ¿sí? No solamente por eso, sino porque están como constitutivamente, ¿sí? Juntos, percepción y acción. Por eso la teoría enactiva de la percepción, ¿sí? Acá se da algo más o menos parecido. Va a decir, dividir conciencia e intencionalidad, ¿sí? Como si fueran dos problemas totalmente apartes, problemas totalmente independientes, estamos de alguna manera haciendo violencia sobre el fenómeno de la intencionalidad. Violencia quiere decir a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de cómo lo entendemos. Estamos generando un artificio, ¿sí? Que es la intencionalidad como nunca se ha visto, una intencionalidad no consciente, ¿sí? Para poder trabajarla en el laboratorio, para poder trabajarla, digamos, en filosofía. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, nadie niega
que conciencia es siempre conciencia de algo, que es por ahí parten los autores, ¿sí? Van a decir, conciencia es siempre conciencia de algo. Si yo percibo conscientemente, no sé, el aroma del café, el eclipse solar, a ver, ¿me entienden? Algo, siempre percibo algo. Entonces, siempre conciencia va de la mano, ¿sí? Con la intencionalidad. Ser acerca de algo. Ahora, el problema es, ¿podemos, para trabajarlo científicamente, podemos para trabajarlo a nivel analítico, filosófico, separarlos? Bueno, de nuevo, la ciencia cognitiva, las neurociencias, la psicología, generalmente, y la filosofía también analítica de la mente, generalmente han dicho, hay dos problemas, uno el de la conciencia y otro el de la intencionalidad. Y ahí entra Chalmers, David Chalmers, esto sí, un nombre que podría llegar a aparecer, a ver si se los anoto, pero bueno. Porque famosamente Chalmers, bueno, se me fue la mayúscula, pero bueno, se entiende, creo. Famosamente, David Chalmers ha propuesto que existen dos problemas de la conciencia, un problema fácil y un problema difícil. El problema fácil, el que tiene que ver con la intencionalidad de la conciencia, justamente. Tiene que ver con esto de que procesamos información para, por ejemplo, percibir cosas o algo, ¿sí? Y manejamos esa información para poder desenvolvernos en nuestro entorno, ¿sí? La idea es esta, que nosotros podemos trabajar la conciencia como intencionalidad, y ese sería el problema fácil. Sería el problema del procesamiento de la información, de cómo es que nosotros, organismo que somos, obtenemos información del medio, la procesamos y respondemos adecuadamente a esa información, ¿sí? Lo mismo que estaba diciendo antes de la piedra, ¿no? Que se aproxima a un objeto y yo lo esquivo. Responde adecuadamente, ¿sí? En este caso, por una cuestión de autopreservación o supervivencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Está claro todo lo que estoy diciendo, no? Espero. Y ese sería como el problema fácil, el problema de cómo el cerebro procesa información, ¿sí? Y logra responder adecuadamente a la información que le llega. Y por otro lado, ese sería el problema fácil de la conciencia, que tiene justamente que ver con la intencionalidad. Es decir, cómo procesamos información acerca de algo allá afuera, ¿está bien? Por eso tiene que ver con la intencionalidad. Por otra parte está el problema difícil de la conciencia, que tiene que ver con el aspecto cualitativo o el aspecto experiencial, el cómo que es, ¿sí? El cómo se siente. ¿Recuerdan? Los qualia, de nuevo, lo mismo de siempre, el cuco de siempre de los dualistas, digamos, que defienden que de alguna manera eso no se puede explicar científicamente, que es como, nada, dar cuenta de por qué tengo la sensación que tengo, placentera en este caso, del café, el aroma del café, o el sabor del chocolate, o, bueno, ¿está bien? O el color rojo, porque el rojo me impacta así, de la manera en que me impacta, y en otro organismo es diferente, por ejemplo, ¿sí? Ese sería el aspecto fenoménico o experiencial de la conciencia, ¿sí? Y ese es el problema difícil por el cual Chalmers, y eso ya es una cuestión que no le interesa tanto aquí, por el cual Chalmers se convierte en dualista, porque Chalmers es un dualista, y es un dualista que dice que ese aspecto, los qualia particularmente, ¿sí? son algo que nos obliga a postular un tipo de propiedad diferente, ¿sí? Que manejamos nosotros seres humanos. Diferente quiere decir diferente a lo que pueden explicar las ciencias físicas, ¿sí? Esto es lo que se dice... Es reductivo, sí, exactamente. Sí, exactamente. Ese sería el abordaje reduccionista en la ciencia cognitiva o en la psicología cognitiva, ¿sí? Porque justamente estamos tratando de quedarnos solamente con un aspecto del problema y aislar los aspectos que molestan, digamos, para trabajar eso. Entonces, es reduccionista en ese sentido. Bien, Santiago. El problema es que los fenomenólogos, digamos, los portavoces de nuestros fenomenólogos, que son Gallagher y Grisaby, ¿sí? Recuerden siempre eso, como lo digo, ya lo he dicho varias veces, acá estamos haciendo como que la fenomenología es un área, digamos, de estudio muy compacta, muy compacta, quiero decir que hay un acuerdo generalizado, pero no es tan así, ¿sí? Hay muchas diferencias ahí adentro, pero bueno, Gallagher y Grisaby de alguna manera estarían siendo portavoces de una posición fenomenológica, ¿sí?
como limando un poco las diferencias entre los diferentes autores y los diferentes filósofos. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué dicen los fenomenólogos? Que no se puede distinguir, no se puede justamente separar esos dos aspectos. Conciencia es siempre conciencia de algo, y siempre que va a haber conciencia va a haber intencionalidad. ¿Sí? Básicamente, esa es la cuestión. Si tengo conciencia, tengo intencionalidad. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es que la estrategia del divide y conquista, de volver el problema más sencillo para que sea manejable a nivel científico, ¿sí? Que yo pueda trabajar justamente el procesamiento de la información, por ejemplo, el aparato visual, ¿sí? Para percibir objetos, es una estrategia que en este caso no respeta el fenómeno, digamos, o está de alguna manera reduciendo eso, van a decir Galerizai, específicamente reduciendo el problema de la conciencia solamente el de los qualia, solamente al de cómo es que tenemos estas sensaciones tan particulares que hacen que la vida sea bonita, o también muy dura, dependiendo de la sensación que tengamos, de que estemos hablando, por qué percibimos colores, por qué percibimos los olores que percibimos, los sabores que percibimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los qualia, básicamente. El gran problema de los qualia es que una y otra vez ha ido, digamos, reapareciendo en estas oleadas dualistas que vienen a veces, ¿sí? Che, pero ¿y qué pasa con los qualia? Che, pero eso se puede dar cuenta a nivel científico, ¿sí o no? Valentina, ¿sí? Sí, profe, con lo que estaba diciendo ahí se me hizo una mezcla. Lo que está, o sea, básicamente, o sea, Chalmers, bueno, no sé si se pronuncia así, Chalmers, sí, perfecto. es como que le daba más importancia al problema de los qualis, al problema difícil, por así decirlo, y es por eso que, o sea, eso se lo relaciona con lo que dijo, que dice que, bueno, que es difícil pensar que vamos a entender la conciencia si no entendemos cómo el aspecto experiencial está involucrado. Cuando habla del aspecto experiencial, habla del tema de los qualias. De cómo se siente, de cómo se experimenta Claro. internamente, subjetivamente. Sí. Perfecto. Eso. Lo que Gracias. sí, todavía por ahí no están de acuerdo, no sé si le da más importancia, pero dice que sí son dos problemas a los qualia. Sí que son dos problemas diferentes, ¿sí? La intencionalidad por un lado, la conciencia en el sentido de los qualia, justamente el cómo se siente, y las sensaciones, digamos, de rojo, la sensación de, bueno, el sabor del chocolate, el aroma del café, y dice que uno es un problema, ahora métanle 1000 comillas, fácil, en el sentido de que el cerebro no es para nada fácil, digamos, y no es tan fácil entender cómo es que procesa información, pero digamos, quiere decir fácil en el sentido que la ciencia contemporánea, de la que disponemos, tiene las herramientas como para, ¿sí?, abordar ese problema, mientras que el problema difícil, por eso no es una cuestión, si se quiere, de importancia, sino que el problema de los qualia no lo va a poder resolver la ciencia, ¿sí? Y es por eso que tenemos que apelar a algún tipo de dualismo por la vía de la irreductibilidad, ¿sí? Por eso todos estos temas lo hemos trabajado en realidad. Ahora venimos con la perspectiva de la fenomenología, pero son temas que ustedes deberían resonarle estas cosas, ¿sí? Porque yo digo, argumento de la irreductibilidad a favor del dualismo, ustedes deberían decir, ¿no? Y acá lo que está haciendo Chalmers es eso exactamente. Está diciendo que hay un aspecto de la conciencia, que es el de los qualia, ¿sí?, que es irreductible, que no va a poder ser explicado en términos de mecanismos neuronales o mecanismos de procesamiento de la información, ¿sí? O sea, uno puede pensarlo en términos... Y de hecho esto debería, en términos de información, o en términos de estructuras y del cerebro y qué es lo que están haciendo efectivamente, ¿sí? Esto debería resonarle a ustedes con el funcionalismo, por ejemplo, ¿sí? El procesamiento de la información. Chalmers es un funcionalista, Chalmers entiende, ¿sí?, que el cerebro es un procesador de información, ¿sí?, y que lo que hacemos es tomar, de nuevo, información del medio, procesarla y justamente responder a esa información. Que el organismo haga algo ante, bueno, lo que está pasando, frente a lo que está pasando en su entorno, ¿sí? Hasta ahí está todo bien. O sea, Chalmers dice, sí, genial. Pero hay un problema, el problema de los qualia, el problema difícil de la conciencia, es lo mismo, que no va a poder ser resuelto de esa manera. No va a poder ser resuelto en términos de procesamiento de la información o de neurociencia en ningún sentido. Así que, totalmente de acuerdo, Valentina, solo que diría, no sé si importante o no, pero sí irresoluble
a través de la ciencia, básicamente, de lo que puede hacer la ciencia. Sí, Santiago, que vienen me gusta que estén participativos, así que siga participando la gente de otras comisiones, que va. Profe, yo ahí, Valentina me hizo correr que tenía una duda anotada del texto, Sí. justo al principio cuando se habla de... No lo tengo a mano, pero dale. Bueno, no pasa nada, supongo que... ¿Puedo? un concepto deflacionario e inflacionario. Sí, sí. Está bien. Bueno, Son dos maneras de decir, es más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo en el sentido que uno puede tomar la intencionalidad de dos maneras, puede concebirla en dos acepciones, ¿sí? Uno sería deflacionario porque sería solamente la intencionalidad en sentido específico de procesamiento de la información, ¿sí? De datos que obtenemos del medio y el cerebro trabaja de alguna manera, ¿sí? De manera análoga a lo que hace una compu y de ahí funcionalismo, bla, 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 ¿sí? Ese sería el deflacionario, ¿sí? Sería como el concepto chiquito de intencionalidad. Y el concepto grande, inflacionario de intencionalidad, es el que incorpora también todo lo que tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Y ahí sería como nada más establecer las cuestiones terminológicas, a ver en qué términos estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de intencionalidad en el sentido específico, de hacer acerca de algo, ¿sí? Si yo tengo información que son, estímulos, digamos, de luz en mi retina y yo eso lo convierto en, no sé, ver un hermoso paisaje, por ejemplo, ¿sí? Eso sería el concepto inflacionario, deflacionario, y el inflacionario sería escuchar cuando estamos hablando de intencionalidad como conciencia es siempre conciencia de, y con conciencia con mayúscula, que incorpora también, digamos, el hecho de que yo esté oliendo café, el hecho de ciertas sensaciones de ese café, ¿sí? Por ejemplo, placentera en este caso, que yo estoy oyendo la quinta de Beethoven, estoy oyendo una sinfonía, ¿sí? Ahí yo tengo mucho más que simplemente, sí, estoy procesando datos, ¿sí? Se puede entender por qué, ¿no? Por las sensaciones que nos produce. No da lo mismo, digamos, escuchar, qué sé yo, eso, Beethoven o quien sea, digamos, o escuchar, no sé, el ruido de un motor, por ejemplo. Las sensaciones son bastante diferentes, creo, y nadie podría negarlo a eso. Bueno, la cuestión del concepto inflacionario sería cuando ya estamos metiendo todo eso en intencionalidad. Lo que va a decir Chalmers es, sí, todo muy bien, pero se pueden separar a nivel operativo, ¿entienden? A nivel de un abordaje de investigación que dice, che, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar este problema. Entonces sí lo podemos separar. Ese es el pero que van a poner los fenomenólogos. ¿Sí? Va a decir, no se puede separar. ¿Está bien? Siempre conciencia, conciencia. Por eso es una manera de decir lo mismo, en todo caso, Santiago, de esto de los dos conceptos, pero el problema es si podemos o no separarlo a nivel operativo, a nivel, digamos, de línea de investigación que efectivamente esté produciendo conocimiento alrededor de, no sé, la percepción, la atención, la memoria, el fenómeno psicológico que ustedes elijan, porque tanto, si son fenómenos conscientes, son intencionales. ¿Está bien? Son acerca de algo. Esta realidad es muy interesante esto, porque lo de Brentano, si quieren, ya lo podemos dejar atrás, porque es también una diferencia entre fenomenología y filosofía de la mente, porque la filosofía de la mente tradicionalmente ha establecido, ha dicho, que solamente algunos estados mentales son intencionales, no todos, ¿sí? No como lo están planteando los fenomenólogos acá, ¿sí? ¿Cuáles serían esos? Bueno, las creencias, ¿sí? Si creo algo, justamente mi creencia es acerca de algún estado de cosas, creo que es un bello día de invierno, qué sé yo, creo que es jueves, lo que sea, mi estado de creencia es acerca de algo, ¿sí? Y por ejemplo, qué sé yo, sensación en sí misma, la sensación de verde, no es acerca de la verditud, ¿sí? Es simplemente una sensación. O yo me pego, no sé, estoy martillando para colgar algo, ¿sí? Me pego en el dedo, la sensación de dolor no es acerca del martillo, ¿me entienden? No, eso es lo que dice la filosofía de la mente. Las sensaciones, ¿sí? Tienen qualia, no tienen intencionalidad, ¿sí? Y viceversa.
¿sí? Van a decir, las creencias y los deseos tienen intencionalidad, son acerca de algo, no tienen qualia. Yo el hecho de que yo diga, creo que es un lindo día de, qué sé yo, de invierno, un bello día de invierno, no hay una sensación aparejada que acompañe eso. Ojo, esto es lo que están diciendo los filósofos de la mente, ¿sí? Lo del dolor que de... Ah, bueno. Ojo, porque justamente, ya para mí, disculpen, es algo contestable esto, ¿no? Se puede discutir. Un segundo. Estoy hablando demasiado. Los fenomenólogos, las fenomenólogas, la fenomenología, lo que dicen es que sí lo tienen. Sí, también los deseos y las intenciones y los recuerdos también tienen qualia. También hay una sensación aparejada con eso. Y también dicen al revés, las sensaciones también tienen intencionalidad. O sea, claramente, yo simplificando a mil, claramente todo el abordaje fenomenológico es holista. Es holista en el sentido que ve el problema como en términos globales, ¿sí? De alguna manera ven las uniones, hacen hincapié sobre la unión entre los problemas y no tanto sobre la cuestión que se la pueda separar, ¿sí? En este caso es lo mismo, ¿sí? A ver, yo por ejemplo, no quiero polemizar, digamos, de políticas para nada, pero uno podría atender a eso cuando dice, yo pienso, qué sé yo, en Bolsonaro, y yo quizás no estando tan de acuerdo con las políticas de Bolsonaro, es posible que tenga una sensación desagradable acompañada con la creencia de que Bolsonaro es todavía el presidente de Brasil. ¿Me entienden? De eso estamos hablando. Si es que hay sensaciones, ¿sí?, que acompañan o no ciertos estados intencionales, como creencias, deseos, intenciones, bueno, recuerdos, miedos, ¿sí? Porque también el miedo es un miedo acerca de algo, ¿sí? ¿Está bien? Esa sería la disputa acá, la manera diferente de entender la intencionalidad, y los cuales también, de la fenomenología y de la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva. Siempre es como, en el tratamiento fenomenológico, las cosas están mucho más entrelazadas. ¿Sí? Estoy generalizando, pero un poco como para que ustedes entiendan cómo viene la melodía. La canción va por ahí, ¿me entienden? Bueno, si hay alguna duda, de nuevo me preguntan. No son temas fáciles, gente, estos, pero son temas muy básicos, en el sentido de que están a la base de cosas, de cuestiones que tienen que ver con la mente humana, ¿sí? Sensaciones y el hecho de que, efectivamente, este misterio de por qué somos los seres humanos los que podemos pensar en estrellas y pensar no sé, en dragones, lo que quieran, inventar cosas, porque ese es otro gran problema de la intencionalidad, ¿sí? Estoy mezclando todo ahora, ya voy a ordenar, pero otro gran problema de la intencionalidad es el hecho de que nos equivocamos, es el hecho de que podemos pensar de nuevo, en dragones o en unicornios, en Papá Noel. La creencia del niño que dice Papá Noel va a venir, va a llegar Papá Noel, ¿es una creencia, sí o no? Claro que lo es. El único problema es que no es una creencia acerca de algo que efectivamente existe. Es una creencia errada, digamos, en todo caso. Por eso decía, nos podemos equivocar. ¿Está bien? Ese es un problema también a trabajar desde la filosofía. Bueno, vamos, Santiago, me estoy yendo un poco, pero ya vamos a ordenarlo un poco. Santiago, sí. Y después... Sí, repensado soy, pero justo me puse a ver todas las dudas que tenía en el texto, anotaditas, y bueno, tengo dos más. Sobre el título Intencionalidad y Conciencia. En un momento hace una diferencia entre significado e intención, y le quería preguntar, o sea, porque no lo había entendido, por qué hacían esa diferencia, y tampoco entendí la diferencia. ¿Entre qué y qué? Que no pude... Perdón, entre significado y entre intención. ¿Se me escuchó bien? Sí, puede ser. Ahora me estoy... Capaz no es importante también. No sé bien a qué... Sí, capaz que es una cosa menor. Podemos ir al texto, pero... Creí que te refería a algo así como significado o sentido y referencia, que estaba vinculado con lo que estaba diciendo yo ahora. Yo puedo tener sentido, Papá Noel, pero no tener referencia, no tener el objeto físico en un mundo real que efectivamente se corresponda con ese sentido, noción, la idea de Papá Noel. Pero quizás no sea eso, así que
Si querés me lo anoto y lo podemos ver más puntualmente. No me No acuerdo lo ahora escribo en el foro. Lo escribo en el ¿Cómo? foro y si no, después lo Dale, escribo en el foro y me responde dejalo en ahí. el foro, entonces yo voy a ver qué querían decir ahí con significado. Bueno, bueno. Me perdí un poco, se me fue todo. Sí, es que ahora, la verdad que dije demasiadas cosas, pero era como para decirles que la mirada que tiene la fenomenología sobre el tema conciencia e intencionalidad es muy, muy diferente respecto a la que han tenido la filosofía de la mente. Y bueno, hay muchos aspectos en lo que cambia la cosa, ¿no? Valentina, y ahora ya la vamos a ordenar mejor, pero sí, Valentina. Sí, profe. Bueno, con todo esto que estuvimos hablando, es como que también fui leyendo lo que iba anotando a medida que hacía el práctico. Y por ejemplo, en una parte tengo anotada que a la conclusión que llegan Gallagher y Savi respecto a esto que estuvimos hablando sobre la intencionalidad, es que toda la conciencia, exceptuando, bueno, el tema de los qualias, podían ser explicados en términos reductivos, neuronales o computacionales. En ese caso, No, Sí, perdón. o sea, eso sería, está correcto, pero sería lo que dicen Gallagher y Savi sobre la ciencia cognitiva y la filosofía de la mente. Ellos no Claro. suscriben a eso, no adhieren a eso. Ah, ok, ahí Están está, porque describiendo, disculpame, están describiendo lo que efectivamente hacen la ciencia. Miren, en ciencia, en psicología, lo que hacen es dividir el problema en muchas partes y tener un abordaje reductivo en ese sentido, ¿sí? Ojo. claro, y yo justamente por eso es que no me quedaba bien clara la posición que tomaban ellos, si eran, por ejemplo, reduccionistas, si adherían al funcionalismo o qué. No, o sea, no son Bien, reduccionistas, son perfecto, antirreduccionistas gracias. justamente, sí, sí. Lo cual tampoco quiere decir que sean dualistas. Ojo, porque tampoco vamos a decir que son dualistas. Pero no, son antirreduccionistas, claramente. Entienden que los problemas, y ahí viene un poco lo que ellos ven como el aporte, la contribución que puede hacer la fenomenología a la ciencia cognitiva, porque la fenomenología va a dar un abordaje, va a dar una descripción global, ¿sí? General, digamos, de los fenómenos que van a poder, digamos, de alguna manera, puede ser un insumo para la ciencia cognitiva, digamos, para la psicología. Una mejor descripción de los fenómenos, porque si no nos creemos que hay diferentes cositas como intencionalidad por un lado, percepción por el otro, acción por el otro y conciencia por el otro, y eso no es así. O sea, todo está mucho más entremezclado que lo que estaría planteando la ciencia. Ahora, como para seguir polemizando y estamos fuera del texto ya, hay que ver cómo hacemos para que sea trabajable un problema tan global, ¿no? Como para que sea abordable a nivel científico un problema tan global. Es una cuestión ya de filosofía de la ciencia y de ciencia, o sea, de metodología científica, de cómo yo puedo tomar de manera productiva, de nuevo, tener capacidad de trabajo para resolver un problema, ¿sí? Si el problema es tan grande, si el problema es conciencia más percepción, más acción, más, ¿me entienden? ¿Sí? Lo que van a decir los científicos en el laboratorio, con el sujeto experimental, va a decir, no, yo estoy tratando de trabajar este aspectito, nada más porque así puedo, porque es así como yo lo logro que sea trabajable, ¿me entienden? Pero bueno, es un problema más grande y no es que no vienen al caso, es justamente viene mucho al caso, pero bueno, se entiende, ¿no? Es una puja ahí entre una descripción correcta a nivel subjetivo, introspectivo, fenomenológico del fenómeno a explicar, ¿sí? Una descripción correcta de ese fenómeno, y la otra parte de la puja tiene que ver con, pero ¿cómo podemos trabajarlo en el laboratorio? ¿Me entienden? ¿Cómo logramos con un problema tan grande, tan complejo, tan difícil, ¿sí? Que ustedes lo quieren mantener así grande y complejo como está, ¿sí? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo logro que eso sea algo que yo efectivamente pueda abordar en un contexto de trabajo científico, en un contexto, por ejemplo, de trabajo experimental, ¿sí? Lo que se hace siempre es subdividir el problema en pequeños problemitas, ¿sí? Ese es el famoso divide y conquista, una estrategia de divide y vencerás, o algo así, ¿sí? ¿Está bien? No sé si está claro, pero ese es el problema grande de filosofía y la ciencia grande. Y ahora, nada, la cuestión es cuál es la posición fenomenológica, cuál es la posición de la filosofía de la mente, básicamente. Bueno, como para seguir un poquito más, cualquier cosa, Rocío, si hay algo más puntual, pero yo entiendo, son temas complejos. Ustedes, en fin, es comprensible, digamos, que sea difícil.
tienen que siempre pensar que no solamente son los temas complejos, como los mismos fenómenos de los que estamos hablando son complejos, sino que acá incluso tenemos la cuestión de las diferentes posiciones. Entonces por ahí uno se confunde, pero ¿quién dice esto? ¿Quién está de acuerdo con esto y quién no? Bueno, todo lo que es esta materia, básicamente, las complejidades que tienen que ver con esta materia. Lo que hacen después es categorizar algunas críticas a la respuesta que han llamado naturalistas al problema de la intencionalidad. ¿Qué significa? La intencionalidad como algo, justamente como una propiedad más de este mundo, como el peso y no sé, las dimensiones, lo que sea, cualquier otra propiedad que ustedes quieran, el color, una propiedad más de este mundo que debemos poder explicar en términos de fenómenos naturales también, ¿sí? Entonces, dos propiedades, o propiedades que irían a explicar la intencionalidad, de modo natural, de nuevo, de modo como un proceso natural más, se lo ha explicado a través de la semejanza y a través de la causalidad. Dos propiedades, dos aspectos, digamos, que, según algunas posiciones, explican por qué es que nosotros tenemos esta capacidad de nuevo, pensar en Papá Noel, pensar en lo que quieran, en fin, pensar en cosas ya pasadas, en cosas que podrían ser en el futuro, en cosas no existentes, bueno, toda la intencionalidad, ¿no? La idea es que, entonces, si yo explico las cosas así, A representa B porque B se le parece a A, ¿sí? Entonces uno va al baño y ve la figurita bueno, muy binario todo esto, pero la chica con la pollera, entonces dice, se parece a la pollera que usan las chicas, por ende la representa. Esa es semejanza, ¿sí? ¿Está bien? Una cosa representa a la otra porque se le parece. Un ejemplo horrible el que di, pero bueno, es lo que me salió. Y la causalidad es la otra. Ahí, por ejemplo, los anillos en los troncos de los árboles, ¿sí? Representan la edad del árbol, ¿por qué? Bueno, por cuestiones causales, por el impacto de del frío y del calor, digamos, de las estaciones del año, ¿sí? Que han cambiado, digamos, el modo en que que ha crecido el árbol, y eso es lo que marca, ¿sí? La edad que tiene el árbol. Entonces, los anillos representan la edad del árbol porque, efectivamente, el tiempo es lo que la ha causado, ¿sí? Ha causado que tengamos esos anillos. ¿Me entienden? ¿Está claro? La cuestión es que son dos propiedades naturales, o bueno, nada, que podemos ver en cualquier lado, digamos, semejanza o causalidad, que no explican por ejemplo, el hecho que podemos pensar en cosas no existentes, o los errores, ¿sí? ¿Está bien? Los errores en cuando percibimos algo, o cuando creemos algo, en fin, no podemos explicarlo en términos simplemente de semejanza o de causalidad. ¿Está bien? ¿Está claro? Digamos, se queda muy corta la semejanza y la causalidad como propiedades para explicar por qué tenemos esta capacidad aparentemente tan increíble de pensar en otras cosas, de tener pensamiento acerca de algo. Pensamiento, recuerdo, temores, ¿sí? Estado mental acerca de otra cosa. ¿Está bien? Si quieren vamos a eso, pero son cuestiones, en todo caso, menores, ¿sí? Hay mucho silencio, pero bueno, ya. Carga eléctrica, bueno, sí, con cuestiones, digamos, como naturales, como algo representa una cosa porque se le parece a la otra, digamos. O algo representa una cosa porque la generó, porque la causó. ¿Sí? Bueno, si quieren podemos ir a esto, pero son dos posiciones, son dos propiedades que se quedan realmente muy cortas para explicar cosas como, por ejemplo, ¿cómo puede ser que yo tenga intencionalidad porque una cosa causa a la otra si yo puedo pensar incluso en cosas que no existen? Entonces, ¿cómo puede ser que mi pensamiento de Papá Noel haya sido causado con que, no sé, lo vi alguna vez, o con dragones, lo que quieran, digamos, cosas que no existen, ¿sí? Luego pasamos a la teoría positiva de Husserl. Ahí ya no es tan importante, digamos, que ustedes se metan en este tema particular, no es tan relevante la diferencia entre Brentano y
y Husserl ahí. Recuerden que lo que ya le he dicho varias veces, yo, nadie en la cátedra pretende que ustedes se sepan, digamos, las posiciones de autores específicos, pero lo que podemos decir es que el gran problema de las explicaciones naturalistas de la intencionalidad ha sido esto de la posibilidad de pensar en entes no existentes, ¿está bien? En entes que no existen. Y Brentano se le ocurre que la manera, digamos, en que funciona la intencionalidad es que es una suerte de relación entre dos entidades, un sujeto, digamos, y otra cosa ahí afuera, pero son entidades especiales estas con las que se relacionan. Son entidades que tienen algo así como lo que él llama inexistencia intencional, que significa existencia no que no existe, no inexistencia sin existencia adentro, una existencia interna, ¿está bien? Sería eso. Entonces, por eso yo puedo pensar en cosas que no existen, ¿sí? Yo puedo pensar en unicornio, porque el unicornio es un tipo de objeto raro, para decirlo así, que tienen esta cosa rara de la inexistencia intencional. Bueno, toda esta propuesta de Brentano, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de consideraciones que ya tienen su tiempo, ha sido, digamos, rechazada por Husserl, que dice que no hay que pensar en la intencionalidad como una relación común, ordinaria, entre el sujeto y una cosa rara ahí afuera, un objeto extraño, sino como un tipo particular de relación, justamente, ¿sí? La cuestión es que no es el objeto raro, sino que la relación es rara. La intencionalidad es un modo de conectar con otra cosa muy especial, básicamente, y que da la posibilidad justamente de pensar cosas, pensar, desear, recordar cosas que, por ejemplo, no existen, ¿está bien? O bueno, en caso de recordar más que no existen, que yo puedo equivocarme en lo que recuerdo. Hola, de nuevo, no, Eugenia, no es Searle, esto es Gallagher y Savi. Igualmente sí es capítulo 6, pero no es Searle. Bueno. A ver, ¿quién? Tiki era volver a explicar esta parte. Sí. Ah, no, lo que decía Santiago, ahí como el cómo que es y de qué es justamente eso, ¿no? Cómo que es algo, es decir, cómo se experimenta, no sé, el aroma del sabor del chocolate, el aroma del café, cómo se experimenta tiene que ver con los cuales, tiene que ver con la cuestión de separar el problema de la intencionalidad del de la conciencia. No quedamos solamente con la conciencia, reducimos el problema de la conciencia solamente al de los qualia. Eso sería, ¿no? ¿Y de qué es? Bueno, acerca de qué es, justamente es el de la intencionalidad, sobre qué es mi experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que escuchaste? La quinta de Beethoven. ¿Qué desayunaste? Una taza de café. Bueno, ¿está bien? Eso sería, básicamente. Esa sería la parte de la intencionalidad, acerca de qué son nuestros estados mentales. Lo que me pedían que volviera a explicar es esto de se ha pensado, la pregunta es, ¿cómo es que algo físico, que creemos que somos físicos, por lo menos el cerebro, nadie creo negaría que es algo físico, ¿cómo puede ser que tenga esta capacidad, de nuevo, de referir, representar, ser acerca de, ¿sí? Algo? ¿Está bien? ¿Cómo es? Entonces, la idea, ¿cómo es? ¿Cómo es que pueda darse esto en el mundo, de nuevo, si somos materialistas, físico? La respuesta se han dado en términos naturalistas, en el sentido que busquemos la idea es que busquemos un tipo de relación, ¿sí? Entre objeto y objeto, y sujeto que representa, objeto representado, ¿sí? Natural, ¿qué quiere decir natural? Que no haya que de nuevo, ser dualista, no haya que irse a postular un tipo de entidad, un tipo de propiedad diferente de la física. Eso es básicamente el juego que estamos jugando. Y bueno, la capacidad de que algo represente otra cosa se ha propuesto, por ejemplo, como respuesta naturalista, de nuevo, a la que Gallagher y Savi no adhieren, no están de acuerdo. Por un lado, la semejanza, esto es, algo representa otra cosa porque se le asemeja, porque se le parece, el ejemplo horrible que di del baño, digamos, de los viejos baños, donde había una figurita más parecida a hombre, qué sé yo, varón, o a persona, digamos, masculina. Entonces se le parece, por eso, entonces se supone que en la cabeza tenemos algo más o menos parecido cuando vemos un árbol, alguna suerte de configuración neuronal, algo,
¿sí? Es obviamente muy especulativo, porque imaginen, estamos hablando del siglo XIX, que se parezca más o menos como son las cosas ahí afuera. Bueno, obviamente eso, bueno, y la otra es la causa, ¿sí? Algo representa una cosa porque ha sido causado por esa cosa, como los anillos de los troncos del árbol, ¿sí? Sí, sí, bastante, sí, 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 sí. No, ustedes tienen que pensar que estamos ahí pensando justamente en modo de no ser dualistas, en modo en que podemos responder, digamos, dar cuenta de la capacidad del ser humano, la capacidad, por ejemplo, para el lenguaje, para imaginar mundos posibles que jamás hemos visto, ¿sí? Lo mismo, no sé, este es un problema muy viejo, porque imaginen, Homero y la Ilíada y la Odisea, eso es algo bastante viejito, ¿sí? Nadie vio Zeus, nadie vio, ¿me entienden? O sea, la capacidad de la imaginación humana, el hecho de que podamos pensar en cosas que nunca hemos visto y que, bueno, eso no es algo nuevo, es algo que hemos hecho siempre. La cuestión acá es que, ¿cómo puede ser? Es la pregunta. ¿Cómo puede ser en un mundo físico, ¿sí? Pensar en cosas que nunca hemos visto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, y ahí está este tipo de explicaciones como, bueno, porque algo que se le parezca, o bueno, algo que ha sido causado por, digamos, eso es lo que, por eso una cosa representa a la otra, porque se le parece, o porque ha sido causada por esa otra cosa, digamos, ¿sí? Las respuestas son muy, la idea de causa y la idea de semejanza son muy pobres, se quedan muy cortas, digamos, para dar cuenta justamente de la representación de, por ejemplo, entes inexistentes, y de cosas que no existen, ¿sí? Esa sería una respuesta crítica de Galari-Savi a las respuestas naturalistas, las propuestas naturalistas de por qué una cosa representa a otra, ¿sí? O por qué una cosa es acerca de otra, o por qué una cosa tiene intencionalidad, ¿sí? Es lo mismo, lo estoy diciendo de mi manera, pero es lo mismo. Otra cuestión, digamos, importante de la teoría positiva de Husserl es de la intencionalidad, es la idea de los dos momentos que tiene la intencionalidad, es decir, él la llama cualidad intencional y materia intencional, pero en definitiva es que uno puede tener para un mismo objeto, por ejemplo, Bolsonaro, diferentes actitudes, diferentes modos de vincularse con el mismo objeto. Objeto sería la materia intencional, ¿no? Entonces yo tengo un recuerdo de haberlo visto, qué sé yo, en vivo. Tengo el año pasado que vacacioné en Brasil, qué sé yo. No es el caso. Tengo la esperanza de que no gane las elecciones. Tengo la creencia firme de que es el presidente de Brasil. ¿Está bien? Tengo diferentes maneras de yo acercarme o conectarme con el mismo objeto. Y lo mismo se puede decir que yo puedo tener la misma cualidad intencional, por ejemplo, de creencia, ¿sí? Con diferentes objetos, obviamente. Yo puedo creer en Papá Noel, puedo creer en que Bolsonaro es el presidente de Brasil, puedo creer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esa es básicamente la idea. Eso es como son, en todo caso, si quieren términos técnicos, que sirven solamente para darle como estructura a la intencionalidad. La intencionalidad funciona así, funciona como que hay un objeto, ¿sí? Que puede o no existir, efectivamente, pero sigue siendo objeto, que Husserl lo llamó materia intencional, ¿sí? Y a ese objeto yo me puedo conectar de diferente manera. Puedo desearlo, recordarlo, creerlo, bueno, tenerlo, imaginarlo, bueno, ¿está? Eso. Y eso es lo que él llama la cualidad intencional. Y eso es básicamente la teoría positiva de Husserl. También hay que decir otra cosa más, la aspectualidad. Me olvidaba del tema de la aspectualidad, que no es importante. No es una relación sencilla, digamos, representar algo. Siempre representamos algo bajo alguno de sus aspectos, bajo alguna descripción de ese algo, ¿está bien? Yo no sé, yo pienso en Bolsonaro y, bueno, pienso en esa persona, digamos, por lo que yo he aprendido acerca de esa persona, eso es lo que yo sé de esa persona, bajo alguno de sus aspectos. Me imagino que el hijo de Bolsonaro lo pensará en él de otra manera, ¿sí? Como su padre, puede pensar en él como su padre, como su, en fin, como su presidente, como lo que sea.
¿Está bien? Lo mismo vale para ejemplo más lindo que podemos dar. Por ejemplo, yo puedo decirle la banda argentina Virus a ustedes, y por la edad que tienen probablemente no le digan nada absolutamente. Yo puedo pensar en Virus como la mejor banda del rock argentino, como, no sé, como una banda ¿me entienden? De música menor, ¿está bien? O como que no tiene mucha relevancia, o sí, ¿me entienden? Siempre pienso en algo bajo alguno de sus aspectos, ¿sí? No sé si eso, si logré dar la idea, digamos, pero no es que representamos un objeto, aguante Virus, bien, Carolina, pero no es que representamos un objeto totalmente, ¿sí? Muy bien, bueno, hay gente que no sé cómo viene la música últimamente, qué es lo que escuchan las nuevas generaciones, si solamente trap o reggaetón, pero bueno, existen otras cosas también y ojalá que puedan escucharlas también alguna vez. Bueno, ya. Yo soy muy melómano, así que este excursus, este rodeo, también lo voy a editar, porque va a ser un trabajo editar este video terrible, pero bueno, yo lo subo para ustedes, pero realmente hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué hora es? -10. Bueno, podemos seguir un rato más si ustedes me aguantan, ¿no? ¿Está clara la idea de que recuerden a ver si alguien se acuerda de eso, digamos, la intencionalidad de horizonte, o la idea de que la percepción, ¿sí? Yo siempre percibo a una cosa, qué sé yo, esta es una cortina, ¿sí? Percibo una cortina, lo que sea, digamos, bajo alguno de sus aspectos en un sentido físico, digamos, por la perspectiva en la que estoy, ¿sí? Yo solamente accedo a alguna faceta, en el sentido de ese costado del objeto, y a la vez lo estoy percibiendo en su totalidad, es decir, yo estoy percibiendo la cortina, ¿sí? Tiene sentido decir que yo estoy percibiendo el vaso, a pesar de que solamente acceda de modo directo a un aspecto del mismo. Bueno, esto es algo más o menos parecido, lo que estoy diciendo ahora, es algo más o menos parecido. Yo puedo representarme Virus, ¿sí? Bajo algunos de sus aspectos, en particular bajo los aspectos que no solamente de las cosas que yo conozco sobre Virus, sino como de las cosas en la medida en que yo aprecio Virus, ¿sí? No es solamente una cuestión de conocimiento, sino también una cuestión de valoración, ¿sí? Alguien que, no sé, mi abuela pensaba en Virus como una cosa que no tenía ningún valor, digamos. Y yo sí, yo no estaría de acuerdo con ella. Bueno, siempre que representamos algo, lo representamos bajo alguna descripción, bajo alguno de sus aspectos, ¿está bien? Que pueden ser o no falsos, de la misma manera que podemos pensar en Papá Noel, de la misma manera que podemos tener un recuerdo que es falso, decir, che, ¿te acuerdas cuando pasó esto? No era conmigo, nos ha pasado a todos. Bueno, así también yo puedo pensar en Virus como, qué sé yo, la banda de heavy metal mejor del mundo, y equivocadamente. Igualmente estaría pensando en Virus, ¿está bien? Digamos, aclaro, Virus no es una banda de heavy metal. ¿Bien? Bueno, no sé si se entiende todo esto que estoy diciendo, pero ese es otro un aspecto muy importante de la teoría positiva de Husserl, ¿sí? La aspectualidad, que es simplemente eso. No es que representamos las cosas tal como son, en su totalidad, globalmente, todas, no, sino siempre bajo alguna perspectiva, alguna descripción, alguna como manera de entenderlo que es nuestra, ¿sí? Sería eso. Luego, la parte, eso es también importante, no sé si lo aclaramos en los videos, no sé cómo quedó eso, pero eso lo habríamos hablado en reunión, eso a la gente que se fue le podría interesar. La parte esa que es sobre la posición de McGinn, de Colin McGinn, no la vamos a ver acá. No es muy importante para nosotros. O sea, esto de la intencionalidad y la conciencia como que tienen una relación contingente. Si quieren, se lo digo rápidamente. McGinn entiende que la conciencia es una suerte de medio para la intencionalidad, pero que podría ser lo otro, podría funcionar otro medio que no sea la conciencia, podría ser otra cosa. Entonces, la palabra es como de alguna manera funciona como el lenguaje, en una relación arbitraria entre el lenguaje y aquello que representa. ¿Por qué? Porque la palabra árbol, como la escribo, no tiene ninguna relación clara con cómo se ve esa cosa árbol, ¿sí? Es simplemente una cosa contingente, y en este caso tiene que ver con que cierta sociedad, cierta comunidad, en este caso hispanohablante, se ha puesto de acuerdo en que árbol refiere a ese tipo de objetos. ¿Está bien?
Bueno, la cuestión es que para Galer-Izavi no hay una relación, no tiene ninguna analogía con el tema del lenguaje. La intencionalidad, la conciencia es intrínsecamente intencional, es decir, siempre es ser consciente de algo, y en ese sentido la relación entre conciencia e intencionalidad para Galer-Izavi es de esencial o es constitutiva. ¿Está bien? ¿Está claro? No puedo tener conciencia sin intencionalidad. Esa sería básicamente la idea. Ahora la pregunta, y con esto cerramos la clase. Creo que lo dimos todo. O sea, lo vimos todo. Rápido, pero lo vimos todo. Ahora, lo otro, lo viceversa, ¿se puede dar? ¿Puedo tener intencionalidad sin conciencia? ¿En la pregunta? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque podemos plantear la diferencia entre intencionalidad original e intencionalidad derivada. Eso es lo último ya del texto, y lo último que va, porque como le digo, lo de McGee no lo vamos a evaluar, por lo menos. Déjenlo ahí, como si quieren lo ven, pero no es tan importante. Entonces, la idea es que la distinción entre propiedad original y derivada es que hay una forma originaria, ¿sí? Primigenia, diría, de intencionalidad, que es la intencionalidad de la conciencia. Efectivamente, hay una forma primera de intencionalidad, que es la de la conciencia. ¿Sí? Entonces, los otros seres humanos tenemos el don, digamos, estamos dotados de esta capacidad, tenemos conciencia, de ser acerca de otras cosas allá afuera. Esa es la intencionalidad de la conciencia. ¿Sí? Yo puedo pensar en Papá Noel, yo puedo pensar en Bolsonaro, puedo pensar en virus. ¿Está bien? Esa es la intencionalidad de la conciencia. Ahora bien, hay otros objetos también en el mundo que tienen intencionalidad, es decir, que refieren a otras cosas. Ahora bien, tienen intencionalidad solamente porque existe la conciencia. O sea, la tienen derivadamente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un libro, ¿sí? Un libro tiene intencionalidad, claramente que tiene intencionalidad. ¿Por qué? Porque habla de otras cosas. Este libro, qué sé yo, es sobre historia de la música. Trata sobre historia de la música, trata sobre cierto aspecto de nuestro mundo. Una foto, muy bien, Santiago, ¿tiene intencionalidad? Sí, pero solamente tiene intencionalidad porque hay alguien, un agente, un sujeto, que puede vincular aquello que representa la foto con... disculpen, la foto, aquello que muestra la foto, con aquello que representa, con la cosa ahí en el mundo que efectivamente representa. ¿Está bien? Entonces sí tiene intencionalidad esa foto porque hay un intérprete, porque hay alguien, ¿me entienden? Y ese alguien tiene que estar dotado de intencionalidad original. Es decir, la intencionalidad de la conciencia. Bueno, eso fue todo. Entonces, ¿existe intencionalidad? Claro, existe en un sentido menor, derivado. Existe si aceptamos, Valentina, la diferencia entre intencionalidad original y intencionalidad derivada. ¿Tenemos intencionalidad sin conciencia? No. Vamos a decirlo de otra manera. Buena pregunta. Me hiciste pisar el palito, me parece, Valentina, porque solamente existe intencionalidad si hay previamente una conciencia que la... sí, o sea, en términos generales, no existe intencionalidad sin conciencia. A ver, en términos generales y en términos genealógicos, digamos, ¿sí? No puede esto referir a algo si no hubo alguien que efectivamente escribió esto, ¿sí? Y no hay un lenguaje que todos estamos de acuerdo con que la palabra árbol refiere a esas cosas. Y esas personas que se pusieron de acuerdo para eso son personas con conciencia. Y en ese sentido, no existe intencionalidad sin conciencia, ¿está bien? Lo mismo que el ejemplo de la foto, sí. ¿Está claro? O sea, en términos absolutos, no puede haber intencionalidad sin conciencia. ¿Eh? Ahora, desde que existen seres con conciencia que han producido fotos, imágenes, no sé, todo tipo de imágenes gráficas, ¿no? Póster, lo que sea, libros, esta misma computadora que está llena de información, sí, podemos decir que sí tienen intencionalidad estas cosas, pero solamente porque hubo seres dotados de intencionalidad original o seres dotados de conciencia que así la produjeron, ¿sí? Que produjeron esas cosas que refieren a otras, sí, en ese sentido sí tienen intencionalidad, pero solamente si es que hay alguien que efectivamente pueda interpretar estas, bueno, las gráficas o los símbolos de estos que hay acá. ¿Está bien? Refiere a algo porque a alguien le da significado, exactamente. Entonces, en términos absolutos, no puede haber intencionalidad sin conciencia, pero
la filosofía de la mente, y ahí sí están de acuerdo Gallagher y Savi, entiende que podemos hablar de intencionalidad derivada, ¿sí? Que los libros, las fotos, las imágenes, sí refieren a otras cosas, siempre y cuando, de nuevo, haya alguien que así lo interprete, digamos. ¿Sí? Internismo y externismo, sí, eso no va. Eso, para suerte de ustedes, no va tampoco, ¿eh?